Ah, seguimos con la sesión de esta mañana y ahora tiene la palabra Aurelia Álvarez. Aurelia está también en el equipo de Sociología de las Migraciones de la Universidad de La Coruña, aunque es profesora titular en la Universidad de León. Pero, como decía antes Villares, en Galicia somos así de inclusivos y nos expandimos y atraemos todos los talentos que podemos. Y ella es un talento en la cuestión del análisis de la legislación sobre nacionalidad. No hablaré mucho de ella porque he dicho que es un talento y es cierto porque tenemos una relación desde hace muchos años, décadas, pero ahí están las publicaciones, o sea, no hace falta que lo diga yo, ahí están las publicaciones. Y en el equipo de Sociología de las Migraciones pues estamos encantados con que ella desde León se acerque. Además, tiene una cierta preferencia galaica porque hasta en las vacaciones de verano se viene aquí, o sea que es casi dentro de poco está ya. Bueno, pues muchas gracias, Aurelia, y adelante. Muchísimas gracias y bueno, pues la verdad es que es un placer venir a tierras gallegas y estar en Santiago de Compostela y con sol, muchísimo mejor. Bueno, gracias Ramón y gracias Antonio. Y yo creo que las gracias es para toda la colectividad investigadora, porque en realidad esto es un trabajo serio, riguroso, y a pesar de la crisis creo que se puede seguir avanzando y sobre todo si se hace con pasión. Y yo sé que todo el equipo de SOMI, y aquí desde luego sí que estoy súper agradecida que lleve 2 años con ellos, porque creo que me voy a reconvertir a la sociología porque el ámbito jurídico es muy duro y ya verán ustedes que yo voy a introducir algunos datos y no sé, a lo mejor voy a provocar el por qué esa disposición adicional séptima en el párrafo segundo no ha tenido demasiado éxito y cuál es el problema. A lo mejor hay algún dato. Bueno, pues voy sin más a contar algunas cuestiones, pero desde luego yo solo voy a ir al ámbito jurídico y esto es muy riguroso y en el sentido de que es arduo. Además, bueno, pues simplemente contarles algunas cosas que probablemente ya ayer surgieron. Si esto no funcionará, lo que quiero es, lógicamente, comentar que en este trabajo pues solo se pretende ver la interpretación y el balance de la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica, pero, sin embargo, tiene un problema, porque en realidad, ¿por qué ha surgido la necesidad de que nuestros descendientes y de todas aquellas personas que emigraron hayan tenido que recurrir en estos momentos a este procedimiento? Porque si nosotros hacemos una valoración y en algún momento, si alguien quiere, hacemos un recorrido histórico por nuestras normas de nacionalidad, lo que tenemos son 8 constituciones y 7 reformas del Código Civil en materia de nacionalidad, donde lo que prima es el jus sanguinis. Por lo tanto, lo que hemos ido es transmitiendo la nacionalidad generación tras generación, y lo que dicen nuestras constituciones desde la Constitución de 1812 es que el español transmite su nacionalidad, nazca sus hijos donde nazcan, con lo cual, si realmente hubiera sucedido que se hubiera seguido manteniendo, no hubiéramos tenido que llegar a una situación en la que se ha perdido. Ayer creo que alguien, porque estuve escuchando una de las ponencias, fue la última, pero Monse hablaba de que el doctor Camaño, catedrático de Constitucional, comentaba que se había perdido por asentimiento voluntario. En realidad nunca hubo una pérdida exacta por asentimiento y ha sido el asentimiento voluntario, sin ser una causa establecida en el propio Código Civil que provocara la privación, no la pérdida, la privación de la nacionalidad de estos descendientes de españoles. Bueno, luego comentaremos cómo va. Voy a ir y colocarme realmente en esta disposición adicional séptima de Ley de Memoria Histórica, y vemos que en realidad la ley pues nos ha dejado pues una cierta confusión. Había claridad en que se iba a otorgar nacionalidad española de origen a unas determinadas personas, pero no sabíamos cómo iba a ser el procedimiento ni qué requisitos se iban a exigir. Teníamos muy claro, van a ser españoles de origen los que acrediten, por un lado, que sus
progenitores, uno de ellos originariamente hubiera sido español, párrafo primero, y el segundo párrafo lo que nos iba a decir era que si acreditaban que su abuelo o abuela hubiese perdido o renunciado a la nacionalidad española por motivos de exilio, entonces también iba a poder conseguir la nacionalidad. Y sabíamos que íbamos a tener un procedimiento con una fecha de caducidad, 2 años, que podía ser prorrogado por el Consejo de Ministros por 1 año más, donde aparece esa resolución de 17 de marzo del 2010, donde prorrogaron y por tanto teníamos una posibilidad de un procedimiento específico durante 3 años. Con nacionalidad española de origen, se insiste muchísimo en el origen y no origen. Entonces aquí realmente Antonio me dijo un día, bueno, ¿y qué más da? Y digo, no, es que realmente tenemos diferenciación. La Constitución española, en el 78, dice que los españoles de origen no se les privará de su nacionalidad, pero es al español de origen. Luego ya hay diferencias, origen y no origen. Al no originario le privamos. Y aquí de repente, pues no sé por qué motivo, porque simplemente podían haber dicho, se les otorga la nacionalidad española y se acabó. Y no hacemos más diferenciaciones, porque yo ahora mismo, si antes veía diferenciación entre español de origen y el no originario, ahora veo que hay españoles de origen que a raíz de la interpretación, yo creo que errónea, que está haciendo la Dirección General de los Registros y del Notariado, de la instrucción que se dicta para poner en marcha el procedimiento de la ley de memoria histórica, esa disposición, pues lo que ha hecho es diferenciar español de origen que lo es originariamente del que no lo es originariamente. Porque claro, el de la memoria histórica es de origen, pero no originariamente. Y entonces ya la cosa cambia. Entonces yo lanzo la provocación porque me parece que lo único que hemos cometido es un grave error en colocar allí que se les diera. Cuidado, que estoy encantada de que se haya puesto en marcha esta disposición adicional, porque les diré en plan anécdota. Cuando lo vi, me llevé la gran sorpresa de mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo me pasé 4 años haciendo una tesis doctoral para ver cómo los españoles podían ser protegidos por el ordenamiento español, estando en el extranjero, viviendo en unos países donde las leyes de extranjería eran restrictivas. En los años 80, yo empecé la tesis en el 82, había una ley justamente en la que decía que los españoles podían adquirir la nacionalidad del país en el que vivieran, en el que trabajaran, sin perder la española. Y como, claro, estábamos hablando del año 82 y en ese momento ya los españoles llevaban unos cuantos años y muchos de ellos ya habían tenido que adquirir la nacionalidad francesa o sobre todo los países europeos con la crisis del petróleo habían bajado y habían colocado una serie de restricciones y vieron que las posibilidades para mejorar o poder acceder a ciertos puestos de trabajo que llevaban a adquirir la nacionalidad y nuestro ordenamiento llevaba a la pérdida. Entonces dijeron en esa ley, vale, a los que después de esa fecha adquieran no pierden, pero vamos a hacer una disposición transitoria diciendo que los que la hayan perdido la recuperen. Eso es un supuesto de doble nacionalidad y se preveía que la doble nacionalidad podía proteger a los emigrantes españoles. Porque, lógicamente, eso también tuvo poca incidencia porque tuvimos solamente 6 años. Simplemente decirles, eso es lo que pasó, vamos a ir viendo cómo ha ido y qué problemas plantea la disposición adicional 7ª. Les digo, como ya comentaban ayer, tenemos una instrucción. Cuando Antonio, porque es provocador y es bueno escucharlo, malo es que luego me salgo del guión que yo tenía preparado. El primer dato que dijo y decía, barrera o puente. Europa hay unas barreras, hay una selección y nosotros, es que resulta que en el terreno del derecho de la nacionalidad los países miembros no han cedido su soberanía, por tanto pueden determinar cuántos y cómo son sus nacionales. Luego España podría hacer una normativa en la que los extranjeros fueran o accedieran a la nacionalidad española como quisieran. Bueno, cuidado, yo creo que esta disposición adicional de alguna manera tuvo que tener una cierta repercusión y va a haber esos posiblemente 500.000 extranjeros que no eran extranjeros, que en realidad no lo son, porque originariamente eran españoles. Entonces, aquí una cuestión, cuando a veces
se lanzan reformas, se hacen por motivos, yo diría que está muy claro que la disposición adicional en el párrafo segundo, es decir, el del exilio, yo tengo muy claro que cuando se estaban haciendo campañas electorales y cuando, incluso siendo Zapatero secretario general, se dijo al exilio se le va a recompensar, se le va a recuperar, luego bien, perfecto. Pero ¿qué pasaba? Que con el proyecto inicial sí que estaba solamente exilio. Luego no teníamos nada con relación a la emigración laboral y debería haber ido por otra vía. ¿Por qué? Porque nosotros en emigración tenemos la ley de ciudadanía española en el exterior y la ley de ciudadanía en el exterior lo que nos viene a decir es ni más ni menos lo siguiente. Nos viene a decir... un segundo, porque ya me he pasado, lo siento. La ley de ciudadanía nos dice que hay que hacer una reforma especial para evitar problemas de discriminación entre los nacidos en territorio español y los nacidos fuera de territorio español. Y eso fue lo que llevó a que nosotros, con una ley de ciudadanía, finales del 2006, 15 de diciembre del 2006, diciendo que en 6 meses el gobierno tenía que hacer una nueva norma, lo tendría que haber llevado a cabo y debería haber hecho una normativa, pero dentro del Código Civil, que permitiera a los descendientes de los españoles, pero descendientes y que hayan salido de España por motivos económicos, no políticos. ¿Pero qué pasó? Que iban pasando los plazos a finales de diciembre del 2006, se aprueba la ley, tendríamos que haberla incorporado antes de junio del 2007 y no se estaba haciendo. Y en ese momento había en el procedimiento, en el Congreso de los Diputados, 2 leyes en marcha. Ayer se comentaba que estaba la de adopción internacional, pero también había otra, que incluso Izquierda Unida dijo que podría haberse ido por una enmienda aquella. ¿Pero saben cuál era? La reforma del Código Penal para poder restringir y sobre todo para castigar la inmigración irregular. Hombre, colocar un tema de nacionalidad en una reforma de Código Penal para poder dedicarse a sancionar a los que provocaran una inmigración irregular era un poco fuerte. Entonces, la adopción internacional, ¿podía haber ido allí el Código Civil? Sí. Pero ¿qué pasó? Que había un problema de comunidades autónomas y en ese momento decidieron que, como parecía posponerse, no iban. Y entonces fueron juntas y entonces salir juntas no se sabe muy bien el hecho de que iba a provocar un masivo, digamos, acceso de españoles a la nacionalidad. Aquí voy a ser un poco provocadora porque la ley es muy buena y la disposición adicional dices, perfecto. Hemos decidido reparar algo, tanto en descendientes de emigrantes, que el problema es que esos descendientes de emigrantes no deberían haber perdido la nacionalidad española, máxime cuando lo que tenemos es un jus sanguinis que se transmite generación tras generación y máxime cuando se suponía que nuestro ordenamiento dice que solo se podía perder si adquirías voluntariamente otra. Y el hecho de que tú la adquirieras por motivos de emigración, habría una involuntariedad en la adquisición, luego no debería haber sido perdida. Pero hay cuestiones de que sí. Tema exilio con mujeres. ¿Saben lo que ha pasado ahí? Las mujeres hemos tenido otro problema añadido en el ordenamiento español. Siempre hemos seguido la condición del marido. Por tanto, ¿qué ocurría? Que la española que casaba perdía la nacionalidad por matrimonio. Los hijos solo seguían la nacionalidad del padre. Y entonces ahí nos hemos encontrado que, lógicamente, cuando hay la versión femenina española en el exterior, lo que nos va a llevar es que han perdido la nacionalidad mucho antes. Ahí tenemos el problema de base. Cuestiones de que, obviamente, con la disposición adicional sabemos lo que sabemos. Tenemos el dato de nacionalidad de origen, perfecto, es un avance estupendo. No, y segundo, que dices, bueno, no hay diferencia de trato por el lugar del nacimiento y se lo añadimos a los exiliados. Confusiones y problemas. Hay que poner en marcha el procedimiento. Primer dato importante es, en la memoria económica que va con la ley de memoria histórica a efectos de la nacionalidad, hay que pensar,
va a provocar un montón de procedimientos nuevos. Hay que dotar de personal. Luego vamos a dejarle una vacatio legis de 1 año. La vacatio legis, por tanto, nos llevaba hasta el día 27 de diciembre del 2008. Tuvieron 1 año entero para poder provocar o elaborar las normas que llevaran a facilitar ese procedimiento. Inicialmente, y estábamos en campaña electoral en febrero, se lanza un borrador de reglamento. Yo me acuerdo que estaba en Buenos Aires y fue el ministro Caldera a dar un meeting a Buenos Aires y dijo que estaban elaborando el borrador del reglamento y que con ese borrador, obviamente, lo que se estaba diciendo es que todos los nietos de españoles iban a ser iban a poder recuperar la nacionalidad española. Bueno, vale, recuperar no es un término exacto que se deba utilizar desde el ámbito jurídico, porque solo recupera a aquel que ha tenido, con lo cual, si lo que estamos hablando de unas generaciones que nunca lo han sido, no podríamos utilizar. El término a usar es optar o declarar en favor de una nacionalidad que era la de tus progenitores o la de tus abuelos. Bueno, pues ahí lo que pasó es que ni más ni menos hicieron ese borrador, pero pasaron las elecciones y al final terminó en una instrucción. Instrucción que cuando, lógicamente, ahí se dan cuenta de la trascendencia que tiene y es lo malo. Lo bueno es la ley, pero lo malo es que ahora nos viene la Dirección General de los Registros restringiendo lo que dijo. Y entonces de repente nos dicen, bueno, en aquellos momentos dices, bueno, se habla de una doble nacionalidad, ahí no, en el procedimiento general de opción, el que opta por la nacionalidad española tiene que renunciar a la anterior. Luego no había una doble nacionalidad. ¿Qué beneficio hacemos a un nieto de un exiliado que nunca ha vivido en España, que pida la nacionalidad, cuando no sabemos tampoco si la expectativa que tenía era de volver a España, y le hacemos renunciar a la nacionalidad del Estado en el que vive y al que le ha acogido? Entonces, obviamente ahí yo creo que muchos tuvimos un poco que ver en ese dato. Yo me acuerdo que escribí 2 o 3 artículos para España Exterior y creo que incluso en Crónica de la Inmigración, y entonces cuando les dijimos eso, es un poco disparate. Lógicamente aquí intervienen las agrupaciones, pues hoy de nietos, hijos y nietos, y por supuesto que dijeron no. Bueno, entonces en la instrucción, aunque yo la critico mucho, tiene un dato positivo. ¿Y cuál es el dato positivo? Que no hay que renunciar. Luego, si no hay que renunciar, tenemos una doble nacionalidad. Además, otro dato interesante es que cuando yo estaba en Buenos Aires, lancé al cónsul de Buenos Aires el hecho de que todo lo que había pasado con anterioridad, porque había habido una serie de disposiciones transitorias durante un tiempo, resulta que esas disposiciones transitorias se hicieron de alguna manera dando la nacionalidad española, pero no originaria, a aquellos que sus progenitores hubieran sido de origen español. Tuvimos una disposición que ayer creo que comentaba, por lo menos en la tesis está Monse, lo menciona, es justamente pues, una disposición transitoria del año 90, pero luego después una norma que está en el Código Civil actualmente vigente, 21b del Código Civil, donde han optado muchos. En Buenos Aires me contaron, ha habido 90.000 expedientes de este 21b y me cuentas que a través de la Ley de Memoria Histórica y la nacionalidad es una cuestión que no provoca cosa juzgada, lo cual quiere decir que si una persona ha pedido la nacionalidad y tiene derecho a un cambio de vínculo porque se estaba dando una nacionalidad española de origen en la Ley de Memoria Histórica, podrían volver a pedirla. Entonces, cuando yo le comenté esto, me dijo, yo voy a Madrid a hablar con el Ministerio de Exteriores que está organizando esto. Digo, yo creo que en la instrucción debería decirse que no es necesario que vuelvan a tramitar todo el expediente, que como tienen el expediente reciente, porque en realidad casi todos lo habían pedido, por supuesto, después del 90 podrían haberlo pedido, pero fundamentalmente era después de la reforma del 2002, con lo cual teníamos 6 años, no teníamos más, y teníamos, bueno, la máxima estaba en Buenos Aires, y lo que se hizo fue lo siguiente. En la ley aparecen solo 2 casos, que son emigrantes, los que acrediten progenitora originariamente española, el segundo, lo del exilio, y el tercero tiene ese motivo, el que yo les dije, es que hay que tramitarlo entero.
porque no hay cosa juzgada y volvemos otra vez a provocar lo mismo. ¿Qué pasó? Pues que en realidad nadie se ha dado cuenta de la importancia que tiene ser español de origen hoy. ¿Por qué hay que ser español de origen? ¿Porque somos de pata negra? Pues bueno, a mí me daría lo mismo no ser de pata negra, pero cuando alguien me dice que tenemos que estar marchándonos al exterior a trabajar ahora mismo, pues lo que hay que comentarles claramente es que la ley de ciudadanía, esa ley que tenemos de emigración del año 2006, que yo de vez en cuando irónicamente digo a que siempre les hemos dicho que España fue un país de inmigración y que, bueno, que las normas primeras de inmigración, pues como no teníamos, no lo hacíamos, que lo que nos preocuparon son los emigrantes e hicimos unas normas maravillosas. Bueno, pues estuvimos hasta el 2006 para decir que podíamos erradicar la ley de inmigración franquista del año 71. Bueno, pues del 78 al 2006 van años de recuperación de democracia y de intentar decidir que estábamos protegiendo muchos a los emigrantes. Pues en esa famosa ley de ciudadanía, el español, da lo mismo, originario o no originario, va a estar protegido mientras esté en el extranjero. Pero el día que decida retornar, en ese momento lo que vamos a decir es que no vamos a apoyarle en las prestaciones, porque dicen que solo se darán a aquellos que sean españoles de origen. Vean ustedes cómo podía haber tenido. No entiendo el por qué no se ha utilizado, quizás porque la gente pensaba que no tenía ninguna trascendencia práctica, la va a tener. Bueno, temas y provocaciones de la instrucción. Voy a intentar, es que esto de que me pasé la cuestión de cómo íbamos a aplicarlo, lo que me ha llevado es a lo siguiente, a decirles, ese procedimiento que se arbitró en la instrucción, pues al final lo que me ha dado lugar es a lo siguiente. Instruimos un primer peldaño, bien, un segundo también, un tercero solo para aquellos que hubieran adquirido después del 2003, perfecto, pero ahora vamos a ver qué requisitos y qué ha pasado con el que de repente en la instrucción aparezcan dos directrices que para mi gusto, si los, digamos, solicitantes recurren, van a poder ganar. ¿Por qué hicieron esos 6.000 y pico la petición? No estén pensando en que creían que era la nacionalidad de origen lo que ellos querían, la pata negra, no. Lo que estaban pensando era lo siguiente. Como la disposición adicional séptima dice que hay que acreditar que el progenitor o progenitora era originariamente español, pues lo que pensaron, el hijo de ese que había optado hace unos años o unos meses, lo que fuera, con relación al Código Civil, sí iba por la ley de memoria histórica, conseguía el vínculo originario y después sus hijos ya podían acreditar que originariamente su progenitor era español. ¿Qué ha dicho la Dirección General de los Registros? No, señores. Dice el hijo del que opte, hay que tener en cuenta si es mayor o menor de edad. Si es menor de edad, como queda bajo la patria potestad, actualmente en el Código Civil hay un artículo que dice, pueden optar, pero eso sí, por una nacionalidad no originaria, y tienen que hacerlo en un plazo que no puede superar los 2 años posteriores a su emancipación y mayoría de edad. Y los otros, y los que son mayores, pues miren, en términos vulgares, que les turren. Que les turcen, porque desde luego que vayan por la normativa normal, que significa que tienen que venir a España, que tienen que pasar por extranjería, obtener sus permisos de residencia y luego ir a naturalización por residencia por un plazo de 1 año, acreditando que su padre o su madre originariamente fue español. Y ahí sí se lo acreditamos que originariamente tiene la nacionalidad española, o el abuelo o la abuela, alguien que hubiera tenido la nacionalidad originaria. Bueno, pues así las cosas. Obviamente yo creo que la instrucción es una instrucción confusa, muy restrictiva, obviamente con temor, porque dijeron, bueno, esto abre la puerta a muchos. Bueno, pues ahora vamos a eliminar las opciones en cadena. Eso es lo que ha provocado. Pero vamos a ver otra cosa que me interesa y es la cuestión del tema con el exilio. Y a ver si así cojo ya el PowerPoint y nos dejamos. Ayer, Monse, tuve la suerte de poder escuchar todavía un trocito y dice, yo creo que obviamente, y Antonio hoy lo ha vuelto a insistir, el problema es que hay más condiciones
condiciones y más requisitos para el exilio. Bueno, pues aquí la instrucción también, vamos, es un poco extraña, que decida que el periodo en que estamos en exilio tiene que ser hasta el día 31 de diciembre del 55. Yo lancé, por supuesto, también en la prensa que yo, para mi gusto, y además pensando en que si cogemos la exposición de motivos de la ley, habla de exilio o dictadura. Este país tuvo dictadura hasta el día que se murió el generalísimo, ¿o no? Bueno, pues entonces tenemos fechas. ¿Pero qué pasa? Que esta ley era una ley y la instrucción que se iba a dictar, aunque la hizo Justicia, tomó en consideración los datos que también vinieron del Ministerio de Trabajo. Y entonces Trabajo en aquel momento dijo, bueno, miren, yo creo que tenemos muy claro que los que salieron de España hasta el día 31 de diciembre del año 54, perdón, hasta el 31 de diciembre del 55, los que le salieron antes sí era exilio, pero los que empezaron a salir a partir de esa fecha ya eran que iban a trabajar. Entonces, pues bueno, como iban a trabajar, mire, fuimos todos, antes y después, porque me da lo mismo que salieran en un momento anterior, que sí que era verdaderamente persecución, una situación de refugio y búsqueda de un lugar donde poder, pues en el fondo, poder conservar la vida casi. Eso es duro, pero luego, entre el cierre económico que teníamos en España y bueno, era realmente el crecimiento lo conseguimos y la emigración laboral fue, para mi gusto, muy, muy ligada. Que nunca se pensó con anterioridad en el Código Civil meter una norma a efectos de proteger al exilio, se lo digo claramente. En el año 82, cuando se protegió al emigrante, cuando se hizo una instrucción, se dijo que podríamos dar una definición de emigrante. Y decíamos, es emigrante el que se desplaza de territorio español por motivos especialmente profesionales o laborales. Cuando llega la Dirección General a ver si eso era algo más, hubo una única resolución que dijo, bueno, oiga, pero en ese motivo de especialmente razones laborales o profesionales no se está excluyendo al exiliado. Hubo un exiliado de aquellos que sí que recuperó por aquella disposición. Bueno, pues aquí las cosas, yo diría que la disposición, en el párrafo segundo, podía haber dado más y tener más éxito. ¿Por qué no lo tuvo? Pues miren, aquí voy a intentar llegar al sitio donde tengo una cuestión que me llama mucho la atención. Esto es lo que ha pasado y además tengo casos reales estudiados. Y no olviden nunca el tenor literal de la de exilio, es que hayan perdido o renunciado. Entonces, llegan y solicitan nacionalidad por exilio nietos de abuelas españolas. ¿Qué pasa con las abuelas? El Código Civil Español decía que la mujer lo pierde por matrimonio. Se casó, perdió, pues como perdió por matrimonio, no se lo damos. Ahí les voy colocando una serie de instrucciones que han ido dando poco a poco al Ministerio de Exteriores. Entonces, aparecen en Venezuela, aparecen en El Salvador, tenemos un montón de nietos que sus abuelas son las españolas. Y pues nos encontramos en que les dicen no. Claro, en el momento que dicen, oiga, pero ¿cómo se atreve usted a decirme que como lo perdió por matrimonio? Pero ¿ha podido acreditar el exilio? Sí, es más, tiene reconocida una pensión como exiliada. Oiga, entonces, no, pero aquí la perdió por matrimonio. Bueno, hemos tenido que ir haciendo una a una. Entonces vamos a estudiar especialmente el caso. Ver si la señora en cuestión se desplazó por motivos de exilio o no, y entonces ya así las cosas vamos a ir contando. Bien, pero es que resulta que detrás nos encontramos con otros casos concretos en que el ordenamiento de origen no les dio nunca la nacionalidad. Léase, por ejemplo, Argentina. No dieron la nacionalidad a las españolas que se casaron con argentinos, porque allí no había una norma que dijera que a la casada con un extranjero
perdón, con un argentino se le diera la nacionalidad. Y entonces nos encontramos con los siguientes casos, que tengo 2 casos concretos de hermanos en Córdoba concreto, que uno lo pide por su padre era hijo de española, exiliada, primero se va con sus padres a Francia, de Francia a Argentina, se casa con un argentino y tiene 2 hijos. Justamente el primer hijo pide la nacionalidad por Código Civil 21b. El día que sale la disposición con el apartado tercero, pasa por el correspondiente consulado y le cambian. Lo que ha consistido es lo siguiente: con eso que aparece en la instrucción, lo que se hace es en la escritura de nacimiento, lo que tenían inscrito, les ponen un tampón diciendo que pasan a ser de origen. Bueno, ya tenemos al padre de origen. Su hija va al consulado y le dice: solicito la nacionalidad porque mi padre es español de origen, por lo tanto, primer apartado. Bueno, el siguiente lo que le dicen es: oiga, mejor casi se lo pide usted porque la abuela es exiliada, y como no tenemos muy claro si van a decir que es originariamente o no de origen el padre, pues lo vamos a pedir por la abuela. ¿Qué pasó con la abuela? Porque no había perdido la nacionalidad. ¿Qué le han dicho? Lógicamente es que el precepto dice que tiene que haber perdido o renunciado. ¿A ustedes no les parece un poco raro que demos la nacionalidad a un nieto que el abuelo o la abuela hubiese perdido y que justamente que la abuela que la mantiene, que les habla en catalán, no? Bueno, pues miren ustedes lo que inventamos. Por supuesto, no lo tienen claro, pero queda mucho mejor. Nosotros, con lo que les dije desde el principio, 8 constituciones y 7 reformas del Código Civil, pues no, montamos otra reforma. Y la reforma tiene lo siguiente: ley de registro civil. Y en la ley de registro civil colocamos una disposición final que dice que la abuela tiene que haber casado antes del 5 de agosto del 54. Y entonces, ¿por qué tiene que casarse ese día? Y si luego después dice Monse: oye, que solo puede hasta el 31 de diciembre del 55. ¿Qué hacemos con esto? Ya ha habido preguntas. Lo mejor para saber los datos es controlar al gobierno. Y entonces contestan y nos dicen: miren, no conozco la incidencia de esto, y te responden por la disposición adicional 7ª. Bueno, pues miren, esto es un disparate. Y es un disparate por lo siguiente. ¿Por qué aparece esa fecha? Sí, tiene sentido. Alguien decidió comentarles: bueno, es que las abuelas realmente hasta esa fecha perdían siempre, y después de esa fecha ya no la perdían. Bueno, vale, sí, pero lo que no se están dando cuenta de que la interpretación nuestra durante muchos años fue que inicialmente aparecía esa pérdida, pero la Dirección General se dio cuenta. Españolas casadas con marroquíes perdían desde la perspectiva española, pero no se la daban los marroquíes. Y entonces tuvimos que inventarnos algo diciendo que había una conservación-recuperación. Entonces, miren, hacemos cosas extrañas, tan raras y extrañas que luego hay una resolución de la Dirección General de los Registros que por fin, porque yo que ayudé al nieto que la pidió porque su abuela, a ver, que no sé si les conté bien el caso, pero la señora con 8 años se va a Francia porque a su tío lo habían matado. Entonces su padre y su madre se marchan a Francia, se van a Argentina, se casa en el 47, pero no perdió, y su nieto hoy está en una situación que no pudo ir a la disposición final de la Ley de Registro Civil. ¿Qué hemos hecho? Pues yo ni más ni menos le hice un recurso que creo que vamos a tener suerte y ganarlo, porque empecé diciendo, obviamente, que no iban a ser de peor condición las abuelas que habían conservado la nacionalidad que las que tenían que haberlo renunciado o perdido por razones de exilio. Lo importante en esa norma es el exilio. Y si es importante y si tú puedes acreditar el exilio, desde luego se puede llegar, y encima además está en el plazo del exilio. Luego esperemos que en el futuro tenga más o menos. Pero les digo una cosa, han lanzado, no sé si son estudiosos de la nacionalidad, pero
seguro que sí que les impactó el 22 de noviembre de este año que el ministro de Justicia y el ministro de Exteriores pues fueron a dar una conferencia a la Casa Sefarat y dijeron que todos los sefardites fueron españoles. Hay 2 millones de sefarditas que se pueden convertir en españoles. Bueno, aquí no sabemos nada, pero en los consulados hay unas instrucciones. Estos sefarditas van a poder acceder a la nacionalidad española, va a ser otro híbrido, en el sentido que van a ser, no se dice que sean de origen, porque esto es claro, el problema que tenemos es que hace, ¿cuántos años que salieron de España? Desde 1492, fue cuando fue la reina católica y les expulsó, pues hay que acreditar todo eso. Entonces, realmente, miren, yo creo que en definitiva la ley, por todo lo que hicimos, los procedimientos, las pruebas, está dando sus... Yo creo que había que hacerla, pero había que hacerla para poner un punto y aparte a algo que hizo mal la Dirección General de los Registros, y es que durante un montón de años privó de la nacionalidad a personas que verdaderamente no lo supieron, porque... a ver, ¿por qué se perdía? Las mujeres la perdían antes que los hombres, no solo por matrimonio, sino porque los hombres no la perdían porque estaban sujetos al servicio militar español. Y entonces son todo cuestiones de ir poco a poco contándonos cosas extrañas, raras, y desde luego, bueno, pues yo lo que les digo, en este momento, problemas. El problema fuerte lo tenemos en la tramitación de los expedientes. El Ministerio de Justicia tiene en este momento 475.000 expedientes de naturalización por residencia. El hecho de que abriéramos la ley de memoria histórica, que fundamentalmente, por lo que nos han puesto las encuestas y lo que estamos viendo, es que ha afectado a los consulados españoles en Latinoamérica. Eso todavía no está todo solucionado, queda más de la mitad, y por otro lado tenemos cambios constantes y que han hecho, pues obviamente, temas como el Estado Civil ha terminado ahora mismo a través de borradores que van a hacer cambios en la ley de registro civil en manos de los registradores y de los notarios. Y ni más ni menos, pues algo que tenemos todos derecho a acceder a nuestros registros, a nuestro nombre, a nuestros apellidos, a nuestras certificaciones de nacimiento, podrá en el futuro tener otro tipo de trascendencia. Simplemente considerar que, de hecho, pues hoy tenemos que llevar a cabo una reforma, porque la ley de ciudadanía, lo que está claro es que sigue haciendo una diferenciación por el lugar del nacimiento del progenitor. Hoy lo que tenemos es una norma en la que los que no accedieron a la nacionalidad española, en esa ley de memoria histórica, el que pueda acreditar que su progenitor o progenitora era español, tiene que además acreditar que nació en España. Obviamente, la Constitución española está diciendo que somos todos iguales con independencia del lugar del nacimiento. Hoy hay que poner en marcha una reforma de ese artículo porque, desde luego, lo decía, tanto la ley y el plazo de los 6 meses se ha acabado. Y yo creo que deberíamos aprovechar para hacer las cosas bien. No se puede seguir luchando y ejerciendo y haciendo una normativa parcheada diariamente de acuerdo con unos intereses particulares o para arreglar una cuestión puntual y creamos un nuevo problema. Entonces, yo diría que nuestro grave, porque si leemos el derecho comparado y dices los países europeos que son y tuvieron fuerte migración en los siglos pasados, pues nos encontramos con Italia y con Alemania, que tienen unas leyes de nacionalidad. Pues Italia la tenía de 1912, como no cambió, desde luego no es nada raro ver a ítalo-argentinos o ítalo lo que quieran, que mantienen doble nacionalidad. E hicieron los mismos tipos de inmigración que los que salieron de España y que estamos hablando de la antiquísima emigración. Los alemanes les pasa lo mismo con la ley de Elbrut. Entonces nos encontramos que los españoles, teniendo los mismos principios en nuestras constituciones, en las que transmitíamos la nacionalidad por razón de sangre y se perpetuaba con independencia del lugar
donde nacieras, obviamente no debería haberse provocado el problema que tenemos. Es necesario hacer una buena reforma, incluir una ley especial y tener muy claro qué errores hemos ido cometiendo por las diversas reformas, y yo creo que una de las que para mi gusto no es normal, si la mujer perdió la nacionalidad por un motivo como fue el de el matrimonio, o no pudo transmitirla porque ella no hubo posibilidades de transmitirla hasta después de la Constitución española, hasta la entrada en vigor de la Constitución española. Desde luego, a mí me parece que no se cumplen principios básicos de la propia Constitución española. Así que simplemente, pues decir, bueno, creo que ahora no vamos a lamentarnos de las cosas que se hicieron mal, pero vamos a intentar reparar aquellos, intentar que los recursos, por lo menos en los que la interpretación ha sido restrictiva por parte de la Dirección General, en el futuro salgan más o menos bien. Y no queda otra que hacer las cosas del futuro pensando. Es extraño que estemos perteneciendo a la Unión Europea, que a otros países, porque no es por nada, ser español es ser ciudadano de la Unión Europea y desde luego poder circular por toda Europa. No sé si me he quedado con cosas en el tintero, y simplemente pues que en el futuro hagamos mejor las cosas. Gracias.